Uno. Hola a todas, muy buenas noches. Me encanta saludarlas aquí desde la sala de mi casa y hoy con un invitado muy especial. Estoy con un pediatra que yo me encontré hace poco en redes sociales y realmente estoy fascinada siguiéndolo por todo el contenido acerca de crianza y educación y sobre todo hábitos, buenos hábitos para vida saludable. Él es el doctor Juan David Londoño. Doctor, bienvenido. María, mil gracias por la invitación. Esperemos pues que el tema de hoy sea muy bueno para la gente. Creo que es muy bueno por el momento en que estamos. Va a ser un tema espectacular y yo les cuento a todos ustedes que, bueno, esta idea de hacer este live con el doctor surge porque yo sé que muchas de nosotras estamos ahorita en una etapa crucial, en una etapa que nos angustia, y es que nuestros chiquitos están en un tránsito importantísimo, doctor, y es que pasaron de ser esos bebés que teníamos en casa, protegidos, que no se nos enfermaban, a los niños que entraron al jardín, que están socializando y que están expuestos a muchas enfermedades que a las mamás nos angustia, nos da miedos, virus sobre todo, gripas, cosas de las que todos los días estamos hablando. Y por eso yo dije, mamás, ya que Matilde está entrando al colegio y muchos de sus hijos están entrando al jardín, ¿por qué no invitar a un profesional aquí a mi casa para que nos despeje muchas dudas que tenemos nosotros al respecto? Cómo prepararnos para entrar a la entrada al jardín, cómo enfrentarnos a ese gran reto que es que nuestros chiquitos dejen de ser bebés. Así que, doctor, me encanta que estemos aquí. Yo, la verdad, había preparado aquí una lista de preguntas impresionante. Miren, vamos a tener muchas sorpresas aparte de todas estas preguntas, Doc, porque yo la verdad casualmente en mis redes ya le había preguntado a las mamás de esto, entonces aquí están preguntas y también al final les vamos a tener un premio divinísimo para todas las mamás que se queden al final del live. Acuérdense que estamos aquí en transmisión en Facebook, estamos en transmisión en Instagram y igual ustedes pueden verlo las 24 horas después, pero el premio les va a gustar y de eso les vamos a hablar al final en un link que les vamos a dejar. Entremos en materia, Doc, y la primera pregunta que yo creo que es importante que nos ayude a despejar es ¿qué dificultades y retos son esos que a usted más les llegan en la consulta cuando los niños están entrando al jardín? Bueno, esa pregunta es importante porque hay muchas, o sea, la guardería es, yo digo que es un mal necesario, ¿cierto? Porque la guardería es una etapa de la vida en la que los niños llegan a socializar, llegan a compartir, llegan a madurar un sistema inmune. De alguna forma es una etapa más en la maduración de todas las que han pasado en meses anteriores. Pero también es importante entender, y ahorita que estabas mencionando, para muchas seguramente es la etapa preescolar, pero para muchas es la necesidad, porque no tengo quien me cuide a mi hijo. Entonces yo tengo pacientes que entran a guardería desde los 3 meses, cuando termino 4, que termina la licencia de la mamá, y se van a enfrentar a una situación similar. Entonces es muy diferente encontrarnos un bebé de 4 meses en guardería a un niño que de pronto ya tiene 2 años y que de pronto ya está un poquito más maduro, ya ha pasado una etapa de una buena lactancia, de una alimentación diferente. Entonces yo creo que puede ser diferente los momentos. Prepararse para la guardería es una pregunta muy frecuente. Los papás llegan obviamente con mucha ansiedad porque la guardería es como el primer momento de soltar. Desde lo emocional es duro, los niños se van a ver enfrentados a un ambiente diferente, pero se dan cuenta que es rico, ¿cierto? Entonces los primeros 2 días la pasan regular y después ya la van a pasar muy bien. Y uno también, uno como mamá también al principio está angustiado y después se da cuenta que tiene tiempito para uno, entonces funciona de maravilla. Sí, correcto. Entonces lo primero es el tiempo, la parte emocional, el despegue de los niños. Segundo, la parte inmunológica. Yo creo que las defensas en ellos llegan con una cantidad de circunstancias que se van a ir gestando. Las vacunas son importantes, la lactancia es importante, ¿cierto? Y todo eso los va a llevar a que lleguen en cierta forma preparados para esa etapa que se viene, que es un poquito turbulenta en ese tipo de situaciones, pero que les va a servir. Miren, mientras vamos aquí respondiendo estas preguntas que yo ya había sacado de las que ustedes me dejaron a mí en mis redes, mamás, también las invito a que mientras estén conectadas viéndonos nos dejen las preguntas que quieran acerca de este tema, por supuesto, para que aprovechemos aquí, hagan de cuenta que tienen en consulta directa aquí al doctor para que pregunten todo lo que ustedes quieran saber, aprovechen esto al máximo. Por ejemplo, aquí nos dice Jessica 911030, mi hija pasa todo el tiempo con gripa, ella me dice ¿qué nos aconseja darle, Doc? Y a propósito de eso también estaba aquí esa pregunta. Uno a veces siente que los hijos están como en gripa eterna. Yo les digo de manera jocosa pues en el consultorio de que a un niño en guardería le da gripe una vez, pero le dura un año, ¿cierto? Porque más o menos un niño en guardería entra, se comparte
5 o 6 amigos, cada uno aporta 1000 bichos para la vaca y entonces se van Sí. repartiendo los bichos entre ellos y van generándose gripas. Entonces un niño sale con gripa, llega a casa, lo dejo 3 o 4 días en casa cuidándole la gripa, ¿cierto? Con las medidas generales. Después de que ya lo veo brincando con mocos y con tos, ya se quiere ir para la guardería, yo necesito hacer otras cosas para la guardería, y estando en guardería, llega con su gripa, puede que contagie a otros, o que otro que tenga otra gripa diferente lo contagie y se sume una gripa con otra. Sí. Por eso se van sumando gripas y terminan o en sinusitis, o terminan en otitis, o terminan simplemente en un moco eterno. Y esa es la explicación. Ahora, si tu bebé está bien, no tiene fiebre, no le duele el oído, come bien, juega, pues digamos que él solito va a ir resolviendo todas esas situaciones. Perfecto, Doc. Por aquí me llega otra pregunta de Happy Months que ya voy a responder, porque antes de su pregunta, que es cómo reforzar sus defensas, creo que tendríamos que devolvernos a que usted nos explique cuál es la función del sistema inmunológico en general, porque pues uno también va a las consultas con el doctor, uno ve en comerciales de televisión, en muchas cosas de fortalecer el sistema inmune, pero bueno, ¿eso qué exactamente es y cómo afecta en nuestros niños? Bueno, esa pregunta de pronto se me extiende un poquito para que quede claro un tema que es fundamental. La leche materna, la vida del parto tiene muchísimo que ver en esto, porque el sistema inmune tiene mucho que ver o se relaciona también con la microbiota o con las bacterias que tenemos a nivel intestinal. Entonces, la vida del parto nos va a dar unas bacterias, el calostro, que es la primera toma de leche materna, nos va a dar otras bacterias. El nombre técnico lo voy a decir porque es importante, lactobacillus y bifidobacterias, que nos van a dar ahí, aparte de unas inmunoglobulinas, que son unas defensas o proteínas que nos está regalando la mamá para el bebé. Entonces ahí estamos teniendo una primera línea. La leche materna está compuesta por grasas, por proteínas, por carbohidratos. Los carbohidratos son la lactosa, los oligoelementos, y están los oligosacáridos de la leche humana, que digamos son muy importantes, tienen un porcentaje importante de carbohidratos. Se pensaba que era solo la lactosa, pero los oligosacáridos de la leche humana, conocidos como HMO, ¿sí? Son importantes en todo este proceso. Entonces, inicialmente están muy aumentados, después van disminuyendo en cantidad, y por eso la OMS es tan enfática en decir que la lactancia materna debe ser muy juicioso hasta el 6º mes de manera exclusiva, porque estamos aportando todo este tema al sistema inmunológico y al sistema gastrointestinal. Estamos aportando obviamente nutrientes para que crezca, y después de esto empieza a tener cierto protagonismo otro tipo de alimentos, sin dejar de tener protagonismo la leche materna. La OMS lo recomienda hasta el año, pero si se van hasta los 2 años no hay ningún problema, que es muy bueno, porque obviamente no va a aportar lo mismo después de los 6 a 12 meses, puede bajar un poquito los requerimientos, por eso se interesa tanto que empiecen a comer otras cosas, pero sigue teniendo importancia. La gente que les dicen a las mamás que la leche materna no sirve es falso. Siempre va a servir, siempre va a servir. Y como les digo, todos esos componentes nos van a ayudar mucho en protección. No solamente desde el punto de vista alérgico, específicamente los HMO nos importan mucho por eso, porque nos ayudan para las alergias y nos ayudan para protegernos contra infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales. Hay estudios sobre algunas bacterias específicas, el estreptococo es una de ellas, el campylobacter es otra. Bueno, son bacterias que no da lugar porque seguramente para ustedes estoy hablando en chino, pero la idea es que son bacterias que para nosotros los médicos sí son importantes en la generación de infecciones, y que pues teniendo esa protección que nos da la leche materna con todos sus componentes, pues es muy maravilloso poderla tener. No, y hablando de los HMO, que yo sé que ya lo he mencionado mucho en mis redes, pero yo desde que descubrí todas las investigaciones que hay alrededor de estos, digo, de verdad qué maravilla que podamos nosotros leer y aprender cada vez más. Y que no es una cosa de ahora realmente, yo creo que esto está escrito hace mucho tiempo, y se sabe que tiene un componente importante en la leche materna. Pues les decía yo que no estamos hablando de una cosa nueva, o sea, esto ya se sabía desde antes, de pronto lo estaban nombrando de otra manera, pero ya está mucho más especificado, que es la parte que me parece importante. Listo, Doc. Luego seguramente volveremos más del tema de HMO, porque de ahí les van a surgir muchas preguntas. Pero bueno, para acercarnos un poquito más hacia la pregunta de Happy Months, que era cómo fortalecer sus defensas, yo tengo que hacer una pregunta antes, porque hablamos que el sistema inmunológico está muy protegido, si se dice de alguna manera, o lo tenemos al 100%. Lo máximo que podemos cuando estamos alimentando a nuestros bebés con leche materna. Pero cuando ya empiezan a comer otro tipo de alimentos, también sé que uno debe ser muy insistente y juicioso en que el niño esté bien alimentado, porque ahí viene la pregunta, ¿qué tiene que ver toda la nutrición y alimentación en nuestros hijos a la hora de tener fuertes sus defensas? Yo creo que es una suma de cosas. La lactancia materna es fundamental, pero como les digo, los requerimientos
van a bajar a un 50 después del sexto mes. Entonces es importante introducir las proteínas como la carne, los vegetales, y de ahí que nosotros vayamos introduciendo, digamos que la dieta que se usa ahora, que es la dieta Bliss, que es una combinación entre el BLW y lo otro, que les damos que es la alimentación normal, pues eso nos va a ayudar mucho también a ese fortalecimiento. Tú dices que la parte nutricional es importante, que me parece bueno decirlo, pero también esa etapa de la guardería, también esa etapa de sumar en infecciones, en cosas que pueden ser mucho más sutiles. Ahora, las vacunas, estamos en una época de vacunas que no entiendo, la verdad, respetando mucho los conceptos, porque yo no puedo decir que tenemos la verdad absoluta, pero las vacunas definitivamente en esta época nos ayudan muchísimo para todo lo que estamos haciendo en la maduración de ese sistema inmune y en el fortalecimiento de los niños para entrar a una guardería. Entonces, esa suma de cosas, leche materna, estamos hablando de los alimentos, porque crear una buena rutina de alimentación es importante, las vacunas, la vitamina mugre, lo que se comen en el piso cuando están gateando, que se llevan cositas a la boca, también les va a ayudar un poco, y la guardería, pues eso es todo esa cantidad, ese mix nos va a ayudar para el sistema inmune. Ok, ¿algún otro factor que debamos tener en cuenta para tener fuerte su sistema inmune? La parte emocional. Yo creo que esa parte tiene que ser fundamental. Hasta nosotros los adultos, si estamos tristes, nos da gripa. Totalmente Entonces, cierto. Sí, yo creo que es una combinación desde la emoción y la parte física, pero ya está. Y ahora sí, Doc, entonces digamos que si uno, ojalá todavía esté lactando a su bebé y si no lo está haciendo, pues que esté bien nutrido, que tenga su vitamina mugre. Además de esto, Doc, ¿qué más podemos hacer para fortalecer ya previamente sus defensas? Porque tenemos mil ideas en la cabeza de cosas que queremos hacer y quisiera que hablemos muy puntualmente de esas cosas porque a las mamás nos gusta saber qué, cómo y dónde. Hay una cosa que lo mencionamos ahorita que estábamos hablando, antes de iniciar el live, que por más que nosotros queramos, así les demos la cantidad de medicamentos que existen ahora, inmunomoduladores, inmunomodulación, es que fortalezca un poco las defensas, ayuda al cuerpo a defenderse de una manera natural contra las bacterias, diferente a lo que hacen los antibióticos, que es atacar la bacteria. La inmunomodulación es que el cuerpo confunde a la bacteria y no permite que se infecte, que es lo que finalmente hace la leche materna, ¿cierto? Entonces, digamos que en cierta manera, esa alimentación que puede llegar a ayudar a que se confunda esa bacteria para que no genere infecciones, puede llegar a ayudar muchísimo. Por más que nosotros les demos cosas, por más que les fortalezcamos con medicamentos, con todo lo que está en este momento, que la verdad hay mil cosas, el niño igual se puede enfermar. Entonces, lo primero que yo les digo a los papás es que podemos hacer, sí, hasta los 2 años que lacta, perfecto. Entonces, eso puede ser. Pero también me parece importante que no perfeccionemos lo que no es perfecto, ¿cierto? O sea, por más que se lo demos, que es importante porque es una ayuda, es entender que es parte de su proceso el hecho de que se nos enferme. Obviamente, si nosotros estamos viendo que cada vez que se enferma termina hospitalizado, en una unidad de cuidado intensivo, con una infección bacteriana seria, grave, que está mal, que el niño se pone mal, pues hombre, ahí hay una cosa que no es de pastillas, ni de leches, ni de cosas, sino hay algo más y ahí hay que consultar al médico. Ay, hay que consultar al médico. Miren, mamás, como se dan cuenta, esta información es muy valiosa, no solamente para ustedes que lograron conectarse al live en este momento. Entonces, las invito a que con sus amigas, compañeras y otras mamás también compartan este live, les compartan el link, porque realmente qué placer es hablar con usted, doctora, así tan fácil de estos temas que nos preocupan a nosotros, hablarlo de una forma sencilla, quitarnos tantos mitos, porque realmente creo que ha sido muy importante esto último que acaba de decir. Uno siempre tiene ese estado ideal del niño, que por más que fue lactado, entonces no se va a enfermar, y ahí les entro yo a hablar un poquito de mi experiencia, al menos con Matilde, que ya es una niña que ya pasó por esa etapa de jardín y está en la del colegio. Yo la lacté a ella 6 meses de lactancia materna exclusiva, después fue una niña que se empezó a alimentar supremamente bien y a quien le pude extender su lactancia por 18 meses. Porque ella decidió dejar de lactar, si no, créanme que yo seguiría lactándola feliz, pero dejó de tomar leche materna y yo decía, no, pues tomó 18 meses de leche materna, ella ya está perfectamente cubierta y no le va a dar media gripe en el jardín, y no pasó eso. Entonces creo que también es muy importante eso que acaba de decir, de desmitificar ese tema, y entonces que debe tener unos niños que no se enferman, porque antes del live también me decía el doc que no es sano que un niño no se enferme. Literalmente, a ver, no lo puede tomar de una mala forma,
pero realmente es parte del proceso. Sí. Evidentemente hay niños que se lactaron hasta los 2 años y entran a guardería y les va súper mal. Y se enferman, cada 15 días están con una gripa, visitando al médico, dándole antibiótico, estando en casa, ausentismo escolar, una cantidad de circunstancias que nosotros somos ajenos a ellas porque finalmente es parte de su sistema inmune. Pero como hay otros que no lactaron, porque la mamá tomó la decisión de no lactar, porque finalmente o no le salió la leche, o porque se hizo una cirugía del seno y no le funcionó, entonces no lactó, y ese niño es perfecto, ¿cierto? Entonces, es un tema que no hay una verdad absoluta. Evidentemente, la evidencia dice, si fuiste juiciosa con la lactancia, tuviste parto vaginal, tienes una alimentación balanceada, come verduras, come carne, come frutas, se alimenta bien, yo lo baño cada que llega a la guardería, le sueno la nariz, le he dado sus manitas, todo está perfecto y aún así se enferma, pues hombre, se tenía que enfermar, ¿cierto? Y era parte de su maduración. Lo que les digo yo, neumonía, no debe repetir. ¿Te dio neumonía? Claro que puede dar neumonía, pero es una infección bacteriana seria. Infecciones urinarias, meningitis, eso no debería ser el día a día del niño en guardería. ¿Qué es el día a día? Gripas eruptivas, que son los brotes, diarreas, infecciones respiratorias tipo sinusitis, otitis, que es lo que casi siempre vemos. Pero de ahí pues que nosotros estemos viendo que la neumonía, que la meningitis de corriente pues en una guardería, no, para nada. Entonces, esa es como la idea. Ok, yo estoy aquí conectadísima, no crean que estoy haciendo otra cosa, sino tratar de leer sus preguntas y por eso aquí, miren, desde el Facebook, desde Instagram, hablamos, hacemos de todo el tiempo como las mamás, tipo pulpo. Por eso sigan mandando sus preguntas que aquí las vamos a seguir respondiendo y también con las que yo tengo aquí en mi hojita que ya me habían hecho anteriormente. Ahorita habló usted el tema de higiene, de cuando llegan, lavarse sus manitas, cambiar la ropa, que es algo que yo hago sagradamente con Matilde, porque como muchos saben, tengo a Matilde que tiene 3 años y tengo a Luciano y Lorenzo que están más chiquitos y que aún no van a jardín. Entonces, la verdad, soy muy juiciosa con ese tema porque siento que así al menos puedo evitar lo que yo puedo evitar. Lo que esté en mis manos es lo que quiero hacer. Pero, ¿qué otra cosa adicional o qué manejo podríamos hacer, Doc? Porque aquí se me subió un poquito el mensaje, pero creo que era Jennifer que nos estaba haciendo esta pregunta. Decía que tenía, perdón, es @nático_de_piso_s, que nos decía recomendaciones respecto a tener una niña de 3 años, que es como el caso de Matilde, y un bebé de 3 meses en casa. Eso yo sé que nos preocupa mucho porque ellos son portadores de virus por naturaleza. Para mí es el punto de la guardería, o sea, cuando yo tengo un solo niño, vale, pero cuando, en el caso tuyo y en el caso de la persona que nos escribe la pregunta, es lo más frecuente. Yo siempre les digo cuando tienen un segundo hijo que se preparen porque el primero traerá cosas a la casa. Siempre el primero va a querer llegar, darle el beso, saludar, toserle encima, porque finalmente ellos no tienen ninguna maldad en lo que están haciendo e inconscientemente pueden hacerlo. La mejor recomendación, siempre les digo, tengan sus vacunas al día, hagan un baño después de que lleguen de guardería, cámbienle la ropa o aíslenla porque hay virus que duran 6 horas pegados de la ropa. Hay un virus que es el sincitial respiratorio que causa la famosa bronquiolitis o es una de las causas más frecuentes de bronquiolitis y puede llegar a durar 6 horas vivo en tus manos. Por eso cuando los hospitalizan con aislamiento porque tienen que cubrir que no vayan a contagiar a otras personas. Y por eso la importancia de que se suene su nariz, de que se laven muy bien las manos y todo lo que traigan la ropa es lo más importante. Aislarlos me parece complejo porque finalmente es un tema muy dual para ellos. Llegó alguien que me está quitando mi espacio. Me mandan a la guardería y yo no quiero ir. Entonces, fíjate que eso va a hacer que también la angustia, exactamente, entonces esa angustia que le genera el no estar disponible y dejar al otro allá ganándose el espacio de mi mamá, ¿yo qué voy a hacer? Entonces eso también facilita que se enfermen un poco. Entonces darles esa confianza, hablarles en positivo, decir que todo va a estar bien, que sea la mamá la que la recoja si puede, o que le dedique un momento después de que llegue de la guardería para estar con ella, después compartir con los dos. Pues es como ese tipo de emoción también que puede ayudar. Total, y de nuevo volviendo a mi experiencia, mamás, creo que algo muy valioso que hice fue sobre todo entender que esto podía pasar, que los chiquitos se podían enfermar, que es una realidad y que un virus o una gripa al final tampoco es algo que nos deba atormentar al punto de aislar a nuestros hijos, porque en el caso de Matilde, que fui muy tranquila y muy abierta, previniendo, como usted dijo, cambiándola de ropa, lavándole las manitas, pero adicional de eso, nada, dejándola ser la hermanita mayor, también ayudó mucho a su relación con sus hermanitos, y eso también es algo que debemos tener muy en cuenta. Me encanta su posición porque no se imaginan, mamás, ustedes allá, y doctor, la cantidad de mamás que me escriben a mí preocupadas por el sistema inmunológico del hogar, porque es que así me lo dicen, no queremos que haya bacterias, virus ni nada, y entonces voy a sacar a mi hija mayor del jardín. Por Dios, eso es como decir de verdad, no la voy a mandar al jardín o simplemente la voy a aislar y pues finalmente termina pagando los platos rotos, como dicen por ahí,
pues, la hermana mayor, cuando realmente hay cosas que podemos hacer para prevenir. Y eso me conecta aquí con esta pregunta de Luz María Blanc a través del Facebook, que nos dice, doctor, ¿qué comidas le podrían subir las defensas a nuestros hijos? Hablemosles de qué comidas o qué nutrientes. Como yo le decía, Doc, a nosotros las mamás nos encanta que nos digan qué puedo darle específico o particular. Yo creo que insisto mucho en los vegetales, las frutas y las proteínas como la carne, el pescado, el pollo. Yo creo que tienen muchísima capacidad de ayudarnos con ese sistema inmune, manteniendo como quiero utilizar la palabra correcta, como armonía en los alimentos, como que fueran muy balanceados, digamos que es fundamental, ¿cierto? Yo les digo, una porción hasta los 3 años, yo les insisto a los papás, de los 0 a los 3, lactancia, y ojalá después de que termine la lactancia una buena leche hasta los 3 años, fortificadita, perfecto. Puede ser una sola porción al día, yo no le veo lío al tema, pero eso ayuda, sumado a una buena alimentación. Miren, los papás juegan, o los niños juegan mucho con los papás, y el gran problema es que los papás se enganchan con los niños. Entonces el niño empieza a no comer, a pedir su vaso de lo que le guste, el líquido que le guste, y con eso se va a llenar. Entonces, si nosotros empezamos a jugar con el juego que nos plantean nuestros hijos, empezamos a tener un desbalance en la alimentación, y eso también va a ser deleterio para el sistema, y digamos como que pueda ser susceptible, ¿sí me entiendes? Entonces, mantener una rutina de alimentación, darle su proteína al desayuno, darle su proteína al almuerzo, su proteína a la cena, que tenga sus buenos alimentos de media tarde y de media mañana, ¿sí? Como para poder tener ese balanceo. Yo creo que el ejemplo de los papás es fundamental para que no se nos dañe como esa armonía en la alimentación. Mantener horarios y alimentos. Y cuando no comen, que ya vamos para allá, primero respondámosles esto, ¿qué es un bebé que no come? Porque yo sé que a muchas aquí les estaba preocupando el tema de, dicen, mi bebé no come, mi bebé no come. Y yo sé que usted se ríe, doctor, cuando uno llega y le dice, no comió. Y resulta que no se comió lo que uno quería que se comiera. Entonces, ¿cuánto deberían comer? ¿O uno cuándo debía preocuparse más bien? Lo primero es entender que de los 16 meses en adelante viene una etapa de selectividad. Los niños comen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. De 7 días de la semana te comerá bien 3 lo que tú quieres, y estás feliz porque comió incluso hasta más de lo que tú querías. Y los otros 4 pica. Pica un poquito, juega, pica un poquito, juega. Y así se la van a pasar. Entonces yo les digo que la comida en los niños es la gasolina del cuerpo. Imagínate tu carro. Si el carro está lleno de gasolina, ¿tú le echarías? No le vas a echar. Pero si el carro le falta gasolina, prende un bombillito que dice falta gasolina. Y si tú no le echas, sigue prendiendo hasta que te varas, ¿sí? Entonces el niño te pide comida y es porque definitivamente el hambre lo está matando. El ser humano come solo por una razón, porque tiene hambre, nada más. Entonces, si nosotros le generamos el hábito de alimentación desde casa, que nos sentemos con él en la mesa, que comamos juntos, que vea lo que estamos comiendo, que comemos fruta, que comemos ensalada, que comemos carne, pues él va a querer repetir porque ellos básicamente lo hacen por imitación. Entonces, esa parte de inapetencia, yo les digo, primero, la inapetencia es la diferencia entre lo que mi hijo se come y lo que yo espero que se coma. Si tu bebé se comió un poquito de carne, un poquito de arroz, un poquito de la papa, era lo que quería comer, no era lo que tú querías que se comiera, pero finalmente fue lo que quiso comer. Si yo veo que está aliviado, que está creciendo, que tiene un buen desempeño escolar, ¿cuál es el problema? Sí, bueno, pero ese tema, por lo menos a mí, doctor, me preocupa muchísimo porque yo tengo entendido también que todo el sistema inmunológico de los bebés, bueno, de los humanos en realidad, sino que pues estamos hablando aquí de los chiquitos, todo el sistema inmunológico también tiene como mucha incidencia en sus barriguitas, o las barriguitas tienen mucha incidencia. ¿Por qué no les explicamos un poquito mejor para que los demás entiendan? Porque uno siempre le dicen que esté bien alimentado, evitar que se enferme, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí dentro en sus barriguitas? La microbiota intestinal, que es un término médico muy técnico, pues yo le digo que es como bacterias. Las bacterias, nosotros somos un nido de bacterias, el cuerpo humano es un nido de bacterias. El intestino tiene más de 100 billones de bacterias. Y esas bacterias, cuando hay un desbalance, pues se pueden generar infecciones porque hay un sobrecrecimiento y demás, y pues suceden ese tipo de cosas. Pero las bacterias tienen una cantidad de funciones importantes, que de hecho en este momento hay más de 5 líneas de investigación basadas en la microbiota intestinal, las bacterias que tenemos para diversas enfermedades, depresión, obesidad, cáncer, hasta el elixir de la eterna juventud se cree que está ahí en las bacterias. Entonces, por eso la importancia de que lo que comemos nos va a generar o no enfermedades. Muchas veces dicen que somos lo que comemos. Hay una rama de la bioenergética que es la homotoxicología, que habla de que
muchas veces nuestro cuerpo manifiesta toxicidad con lo que comemos. Listo, pensemos aquí en el caso, por ejemplo, de Álvarez Zapata Marc, que nos está escribiendo que ella, bueno, podríamos pensar que está en un caso extremo, que su bebé de 18 meses no quiere comer nada. ¿Algún nutriente en particular que le pueda dar ella, que le pueda incluir en su alimentación? Yo le preguntaría a ella si cuántos teteros se toma en un día. O si todavía lo lacta, cuántas veces lacta ella en el día. Porque yo le hice un ejercicio a una mamá en el consultorio y le dije, ven, por favor, hazme un diario 15 días, yo quiero saber tu hijo qué come, porque es que me dijo, no come nada. Listo, perfecto, a los 15 días me llega un correo y me dice, doctor, le envío el correo sobre lo que mi hijo come en Excel, postdata, ya entendí. Cuando yo abro el Excel, 35 onzas de leche diarias, si un niño de 18 meses, ¿quién no va a querer comer? Si está lleno de líquido. Entonces, yo lo que les digo es, si tú le sacias el hambre con lo que para él es rico, pero tú crees que no es alimento, pues no va a comer lo que tú esperas que te coma. Esto está importante, Doc. Al principio mencionábamos un nutriente que es el HMO, y yo creo que pasamos un poquito por encima porque aquí me estaban preguntando qué era el HMO, y la verdad es que yo sé que es un poco complejo explicarlo a veces porque eso tiene una cantidad de términos un poco técnicos, pero a mí sí me gustaría que hiciéramos otra vez énfasis en ese tema porque sí es evidentemente uno de los nutrientes que nos va a ayudar a fortalecer y ayudarnos con el sistema inmunológico de nuestros chiquitos. Entonces tratemos de, así como usted lo ha explicado, fácil y sencillo para nuestras mamás. Bueno, la leche materna tiene 3 componentes grandes, o sea, tiene proteínas, tiene grasas y tiene unos carbohidratos, ¿cierto? Tiene agua, que es un componente importante, ¿cierto? Pero entre los componentes que tiene están la lactosa y tiene otros carbohidratos que son los oligosacáridos de la leche humana. Un 30% más o menos, en teoría, se tiene la leche materna. La leche materna es rica y al inicio, incluso en los estudios hablan de que hay lugares del mundo donde que encuentran los HMO en el 100% de las mamás, de la leche de las mamás que excretan. En México es una de ellas. Hay otras partes del mundo donde el porcentaje es tan alto como el 76, el 86%. O sea, todas las mamás en general podemos decir que en su leche materna tienen los oligosacáridos de la leche humana. Eso se considera un azúcar, en cierta forma, o como un carbohidrato, que va a ser como precursor y tiene un doble efecto. Tiene un efecto precursor, es que puede ayuda al sistema inmune, ¿cierto? Que puede ser desde la alergia, porque todo está mediado por unas sustancias en el cuerpo, que quiero usar el nombre porque lo tengo que usar para lo que tú me estás pidiendo, que son las inmunoglobulinas, que es la inmunoglobulina específicamente para temas de alergia. Entonces los niños que sufren de alguna alergia alimentaria o alguna alergia en la piel, pues digamos que pudieran la leche materna protegerlos de alguna forma por estas sustancias, y tiene un efecto sobre la parte de infecciones, ¿sí? Porque lo que hace es que confunde a las bacterias para cuando van a entrar al cuerpo a generar infección. Entonces tiene algo similar a lo que las bacterias tienen, que hace que se confundan un poco, porque el cuerpo se gasta como las entradas del cuerpo pegándose ahí al intestino, a las entradas que tiene la bacteria, y la bacteria no tiene por dónde entrar, entonces se va. Básicamente esa es como la función. Tiene un pico cuando estamos muy al inicio, el calostro es rico en estas sustancias, y obviamente en la medida en que va creciendo el niño, por eso la importancia de introducir, como te digo, los otros alimentos que tienen también los HMO o los oligosacáridos. Eso está buenísimo, porque por aquí me estaban preguntando, o sea, si hay algún alimento en particular que tenga HMO. Carnes y vegetales tienen. Ocasión. Exacto, los carnes y los vegetales y los lácteos en general también pueden tener. Lo que pasa es que tienen muy poca cantidad comparativamente como lo tiene la leche materna. O sea, los lácteos tienen, pero la leche materna es la mamá. Esa es la mamá de todo, o sea, ahí está la gran mayoría. Digamos, al principio es cuando más tenemos, empiezan a caer un poco, pero nunca dejan de estar. Por eso yo les digo, si la mamá la quiso lactar, en el consultorio hubo una que lactó solo hasta los 4 años. Quiso lactar todas sus noches, se convirtió en un momento rico para ella en las noches, lactaba a su bebé, era un momento bueno para los dos, pues perfecto, pues no va a haber que reemplazar con nada. Pero yo digo, esas mamás que hasta los 2 años fueron muy juiciosas, o en el caso tuyo 18 meses, no pasar de entrada a una leche que de pronto no tenga la misma cantidad, porque todavía estamos en una etapa dura, que es de esos 2 a 4 años, que es la etapa preescolar, y dejarles como, mientras que se termina de madurar el sistema inmune, darle una leche que pueda ayudarnos un poco en ese sentido, ¿cierto? Una leche, digamos, para una etapa 3, que puede llegar a ser esa etapa ya después de los 18 a 24 meses, y que se puede llegar hasta los 3 años. Como les digo, no tiene que ser todos los días, los 3 o 35 onzas que tomaba aquel chico que te conté, pero con
5 oncitas que traen en la mañana o en la noche, si lo quieren hacer, no tiene ningún problema. No, por ejemplo, yo le doy a Matilde sus 2 vasitos de Similac 3 Kit, que pues la que yo le doy hace rato, que tiene HMO y me va súper bien. Le doy 2, a veces solamente quiere 1 y en realidad ahí estoy súper tranquila. Pero realmente sí creo que el tema de la alimentación sí nos debería dar un parte de tranquilidad. Volvamos un poquito a ese tema de manejo emocional para las mamás, porque aquí me lo están preguntando muchísimas y de forma repetida, Doc, y es pues que muchas se preocupan porque se enferman mucho los bebés, pero ¿qué es que se enferme mucho y qué es que se enferme de manera normal? Para ayudarles un poquito con esto que estábamos hablando al principio, yo sé que hay muchas que están recién llegadas y la tranquilidad que nos dio el Doc aquí de, hey, se van a enfermar y todo va a estar bien, claro, teniendo algunos límites, creo que eso es importante que lo volvamos a mencionar, Doc. Listo, enfatizo mucho el tema, vía de nacimiento, periodo de lactancia, Sí. vacunas. Las vacunas son muy importantes, tan importantes casi como la leche materna, siendo la leche materna, vuelvo y le digo, la mamá de todo este cuento. Todo un tema emocional, que también es importante, que el niño se sienta en un entorno sano, en positivo, y entender que los niños entran a guardería a cumplir una función que es socializar, aprender a vivir en comunidad, aprender a seguir la norma con la profesora, aprender a compartir con otros chicos y a compartirse bichos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente es el momento en el que ellos maduran un sistema inmune o terminan de ayudar, es un pasito más. Les digo, los que les dije fueron pasos, la vía de terminación, la lactancia, las vacunas, la vitamina mugre, la guardería, ahí tenemos. Y esos primeros 3 años de vida son muy importantes. Yo les digo, de ahí para adelante, yo les digo a mis pacientes, llegan a los 4 años y ustedes ya están en altura de crucero. Ya van relajados, van a tener un niño más tranquilo, ya va a ser compañía, se va a enfermar menos, le darán la misma gripa que le da a los papás, 2 o 3 veces al año y ya está. Entender que la guardería, como les digo yo, perder es ganar un poco, ¿sí? Como decía alguien conocido en el país, que perder es ganar un poco, perder guardería es ganar defensas. Entonces, viéndolo desde todo punto de vista, la guardería es un mal necesario bueno, porque me ayuda a socializar y me ayuda a conseguir defensas o a terminar de madurar algo que yo vengo trabajando desde que nací. Y que se enferme con estas gripas perfectamente normales, cosas por supuesto que no terminen en clínicas. Yo creo que realmente es algo beneficioso porque también si les puedo hablar de mi experiencia, dejar que el niño conozca el mundo real, consuma esta vitamina mugre de la que usted nos ha hablado, también hace que no sean niños que uno ve que son como cristalitos y realmente están tan protegidos que al final cualquier cosita ya estando grandes realmente les empieza a afectar. O incluso pequeños. Y destruye su sistema inmune, sí, pero... Incluso pequeños les da una gripa y terminan llevados porque no tienen esa cantidad de cosas esos bemoles que hay, que cojan se metieron la cáscara a la boca, jue madre, no le pasa nada. Hay unos que comen, que encuentran los papás, el niño jugando con la bolita de popó y se comió un poquito. No me ha tocado esa todavía, pero con mellizos uno nunca sabe, Doc. Yo me imagino que allá le contaré yo después. Yo les digo, lo único 100% seguro en la vida es que no estaremos algún día. De resto todo puede pasar, ¿cierto? Entonces, vayan a la guardería, disfruten los niños van a disfrutar mucho. Miren, ellos son con el moco aquí y con el maletín, mamá, ya puedo ir a la guardería, ¿cierto? Porque se quieren ir a la guardería, la pasan rico. Después de que pasan ese periodo de adaptación, chao, me quiero ir. Es divino con Matilde ahorita verla realmente disfrutar su colegio y eso es parte finalmente de todo lo que está uno buscando acá. Prepararse, hacer las cosas que uno pueda desde pues lo que está en su poder para protegerlos, para prevenir, pero también dejarlos que ellos vivan. Recuerden, mamás, que además de estar aquí respondiendo sus preguntas, contándoles información que yo sé que es supremamente valiosa para nosotros, deben compartir esto con quien ustedes crean que sea necesario y también quedarse hasta el final. Yo sé que aquí hay muchas que están muy juiciosas y siguen nuestra transmisión todo el tiempo porque hay un premio que yo sé que les va a gustar mucho. Así que quédense con nosotros y sigan haciendo sus preguntas. Siguiendo con nuestro tema, Doc, bueno, aquí tengo muchísimas preguntas de varias. Yo creo que voy a volver por aquí primero a las del Facebook para que no se sientan abandonadas nuestras mamás. Volviendo un poquito al tema de la alimentación. Doc, ¿cuándo realmente se debe uno preocupar para decir mi hijo no come? Porque es que yo me conozco, porque soy mamá y yo digo mi hija no está comiendo y algún día un pediatra me dijo algo que me encantó y fue, ¿está bien de peso? Entonces, ¿por qué estás estresada? Tu cabeza es la que cree que no está comiendo bien. ¿Qué debemos tener en cuenta para realmente preocuparnos y acudir a una consulta y decir, ya mi hijo no está comiendo? Yo creo que tener signos claros en los cuales yo digo puede haber una anemia o definitivamente por la inanición o por el no comer,
se esté viendo afectados los procesos del día a día del niño, que tenga una hipersomnia quiere decir que duerme más de la cuenta, que no quiera levantarse, no quiere ir al colegio, que tenga bajo desempeño escolar. Son niños que son lentos al actuar, son letárgicos, son muy, como que no están con la chispa normal, que no esté ganando peso o que pierda peso, serían como los signos más importantes. Sí. Eso es súper importante tenerlo en cuenta porque yo sé que uno se angustia demasiado y aquí hay unas que siguen y siguen y siguen preguntando qué cosas puntuales podemos No, y hay una hacer. cosa que también te quiero decir que me parece importante porque no se ha dado la pregunta, pero la quiero hablar, y es el tema de contexturas físicas. Miren, las contexturas físicas son fundamentales. Hay mamás que se toman Aquí la había hamburguesa una de doble estas, carne sí. con queso, tocineta, papitas, ¿sí? Y son flaquísimas, y hay otras que comen la ensalada y no son tan flacas. Lo mismo pasa con los niños. Los niños pueden comer mucho y no engordar. Y comen más de lo que la mamá quisiera y no engordan. Sí. Como hay otros que comen normal y que son un poquito más pesados. Entonces, eso se da mucho para que las mamás comparen. Entonces, el peor error que pueden cometer las mamás es comparar. Sí, claro. ¿Cierto? Porque todos somos diferentes. Resulta que el niño que es flaco, fue lactado, no se enferma, come súper bien y no engorda. Pues es una contextura delgada. Y usted mira al papá y es súper delgado y la mamá es súper delgada, pues yo voy a tener un niño delgado. Pero normalmente los niños tienen una velocidad de crecimiento. Nosotros los pediatras lo que miramos es la velocidad de crecimiento. Si los niños van creciendo a su ritmo, ¿cierto? No tiene ningún problema. Yo les digo que comparen. Si yo tengo un niño, una mamá que mide unos 60, con otra que mide unos 60, una pesa 50 y la otra pesa 60, y tienen la misma edad, una se va a ver más gordita que la otra y mide lo mismo y tienen la misma edad. No es realmente la edad la que importa a la hora de yo valorar el peso o la talla. Lo que realmente importa es cómo mi peso se relaciona con lo que yo mido. Y ahí yo puedo determinar si hay un problema o no. Las contexturas físicas son fundamentales y los papás son muy dados que es que la vecina la tiene gordita y la mía es una flacucha y la mía no come, entonces empiezan a meterle sobre alimentación. Hay una frase que dice el doctor Luis Fernando Gómez, que es un pediatra en Medellín, que me gusta mucho en un libro que se llama Dificultades en la crianza del libro. Y él dice que los padres que quieren darle más comida a la que se requiere a los niños que son pasivos o tranquilos, pues terminan recibiendo todo lo que el papá les diga y los ponen obesos. Hay niños que tienen un temperamento respondedor, que los papás le insisten y le insisten y le insisten y el pelado tira la cuchara y no quiero comer. Se hace sentir. Y ahí sí el pelado realmente no va a comer por llevarse el punto. Y ahí sí va a llevar el niño a una verdadera inapetencia sin necesidad. Ese último no lo había pensado yo, por ejemplo. Puede estar uno generando el efecto contrario. Total. Y Entonces, rechazo a algunos alimentos, rechazo a los nutrientes que en efecto va a necesitar para que ahí sí esté protegido. Entonces, lo más importante es el ejemplo. No lo sobrealimentemos porque no es lo que nosotros creemos, es lo que el niño necesita. Aquí para contestarle a Sweet Home 27, Sweet Home K, de pronto que se perdió esta respuesta que fue muy importante. Ella nos está preguntando, ¿el HMO lo suplimos con la alimentación o necesariamente se debe comprar en la leche Similac? Bueno, nos decía el doctor, que de pronto te perdiste esa respuesta que fue bien importante, que está en la leche, pero también lo puedes encontrar en algunos alimentos, solamente que pues no son porcentajes así, como decía, los otros lácteos también tienen, la carne, los vegetales van a encontrar. Si yo le doy un medicamento que venden en gomitas muy rico que para que suba defensas, también se va a enfermar. Es más, Luciano y Lorenzo, que cuando estuvieron en lactancia materna exclusiva, que ya saben que la lactancia es la mamá de las defensas, la mamá de la protección del sistema inmunológico, se enfermaron a sus 6 meses y estaban, según yo, perfectamente protegidos. Es decir, esto no lo vamos a evitar, pero sí podemos hacer muchas cosas para ayudarnos, porque es que de verdad soy muy insistente en esto. Yo sé que a las mamás nos encanta tener elementos, tener cosas muy prácticas y materializar todas estas ideas, Doc, porque uno cree a veces que está haciendo las cosas bien, pero a uno le gusta ya decir, es que yo le di esto, es que yo lo logré y logré que se alimentara bien y por eso no se me está enfermando. Pero es un caso de éxito lo que tú dices. Si a ti te fue bien, perfecto, y lo puedes hablar con toda la libertad del mundo, pero hay mamás que hacen lo mismo que tú y no les va bien. Y entonces, estarán allá diciendo, no, a mí no me funcionó, es lo peor. Claro, y no era lo peor, no era lo peor. No fue Son para ellos. cuerpos diferentes, somos personas diferentes.
créanse lo que ustedes están haciendo. Sí. Eso es lo que hay que hacer. No, y la exposición a la que están pues nuestros niños, pues es decir, eso cambia todo. Matilde, por ejemplo, que fue también igual una niña con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, súper bien alimentada, porque eso sí está para comercial de televisión, verla comer tan sabroso, qué rico. Y bueno, ella, por ejemplo, no se enfermó, sino hasta el momento en el que... Pero fíjate que lo que pasó con tu jardín. chico fue efecto rebaño, o sea, Ajá. tu chica está en guardería, tus chicos tienen 6 meses, termina esa fase Termina. de 6 meses de esa protección tan buena que nos Fue da la leche inmediato. materna y canta. Fue Ahí inmediato está. y realmente creo que ahí también está de nuevo ese factor emocional, es impresionante, pero a ustedes les habrá pasado cuando uno tiene sus defensas, cuando uno está emocionalmente por el piso por alguna razón, de verdad es más fácil que se contagie de todo. Yo por eso digo a las mamás que no se aguanten la llorada, porque le da gripa. Es mejor que llore si está triste y que exprese. Doc, por aquí me entraban otra pregunta, que ya se me fue aquí el nombre de la persona, porque están entrando varias en este momento, pero hablaban un poquito de cómo manejar el tema del ambiente. Es decir, llegan los niños y ventilar, abrir ventanas, ¿esto funciona o no funciona? Lo que pasa es que depende. Lo que va a suceder en los niños, y incluso en los adultos, que puede llegar a generar o predisponer a que tú te enfermes, son los cambios bruscos de temperatura. Entonces, por ejemplo, tú estás en la costa, en la playa, soleándote, ¿sí? Estás a 40 grados, te vas a ir a la habitación porque se te quedó la cámara, cualquier cosa, entras a 18 grados y ¡ay, qué descanso! Ese choque térmico puede llegar a generar situaciones. Ahora, si yo estoy por ejemplo, aquí que hace frío y estoy con la chimenea y salgo a la calle a comprar cualquier cosa, ese choque térmico, si yo no estoy adecuadamente cubierto, sí puede llegar a ser importante porque puede disparar cosas. Sí. Esos choques sí pueden llegar a funcionar. Ahora, si yo estoy con la casa ventilada, siento que la temperatura está bien, que está fresca, pues no va a haber ningún problema. Si yo veo que empieza a caer un poquito la temperatura, sí es mejor como evitar esos cambios bruscos. De resto, no. Daniela, guión de piso 5286, nos hace una pregunta muy chévere y que la estuvimos hablando también. Un poquito le pasamos por encima al principio y fue, cuando un niño no quiere comer, definitivamente ya no come nada, ¿es bueno sustituirle con tetero? La Y verdad esto no. lo hablamos y creo que es muy importante y me gustó mucho su mensaje, Doc, entonces contémosle a nuestras mamás. Yo les insisto mucho que el niño no va a comer, solamente come por una razón, porque tiene hambre. Si yo le suplo lo que no se quiere comer por lo que a él le gusta, que puede ser en este caso que pregunta la mamá, es leche, pues no va a comer sino leche, ¿cierto? El niño está en coche, come bien, se toma la cantidad de leche que lo deja llenito, corre y brinca, ¿cierto? Y si le metemos algo de cacao funciona más porque entonces los activa más, ¿cierto? Pero la mamá va a quedar con el sinsabor de que no se comió la sopa, no se comió la carne, no se comió el pollo, y entonces no come, ¿sí? Entonces el niño come por necesidad, no por gusto. Sí. O sea, el ser humano come por necesidad. Si ustedes se ven un programa donde ponen a dos señores en la selva 20 días a que busquen qué hacer, el ABC es, primero, calor, luego agua. Entonces buscan refugio y fuego, agua y después 20 días buscando un animal para comer. Se lo encuentran de 3 días muerto, delicioso, sabe rico, filet miñón, hágale, porque el hambre se los está comiendo. Sí. Entonces, con hambre van a comer. Lo que pasa es que ahí hay una cantidad de situaciones emocionales que a las mamás de pronto se ven enfrentadas, que es complejo, porque los niños tienen un arma letal, que es el llanto. Claro. ¿Cierto? Y ahí viene la Entonces, culpa y uno termina diciendo, no importa que no comió, venga y le doy Exacto, algo, lo que él así quiera al es. final, que no tiene que ser necesariamente el tetero ni el vasito, sino puede ser también algo de alimento que no va a ser finalmente, no va a tener aporte nutricional, Correcto. ¿cierto? Que es casi siempre lo que pasa. Exactamente, al final uno con tal de que coma algo, vaya y coma algo que no sea bueno, pero que coma algo porque uno cree que eso lo está Sí. alimentando. No, y sí le da energía, pero no lo alimenta Pero no igual. lo alimenta. Marisela Verduzco nos pregunta, ¿a qué se debe que se bajen las defensas de un niño? Miren, las defensas bajas, porque la gente cree que porque le da muchas gripas tiene defensa baja, eso es un error. Cuando un niño tiene unas defensas bajas, tiene unas proteínas o unas sustancias, porque no quiero utilizar el nombre técnico, sino unas sustancias que son las que nos defienden en niveles por debajo de los normales, ¿cierto? Entonces, imagínense en el ejército. Si yo me voy a un partido de fútbol y solo llevo 2 policías, pues eso se va a volver al acabose. Pues si yo llevo 500 policías, posiblemente vaya a cuidar mejor. Entonces, en el cuerpo las defensas tienen que tener unos valores puntuales. Si el cuerpo tiene menos defensas, me va la bacteria a entrar más duro de lo que le entraría a una persona con defensas, porque tiene cómo defenderse.
Entonces ahí es donde yo les decía que pueden haber infecciones muy serias. Infecciones muy serias son infecciones como la neumonía, que a veces les sale pusecita por un ladito, o la meningitis, o infecciones mucho más graves que nos hacen pensar de que definitivamente las defensas no están bien. Pero eso es que cada que se enferme terminan en lo mismo. No es que a una persona con defensas normales y vacunado no le pueda dar neumonía. Sí le puede dar, pero no recurrentemente. Si eso pasa recurrentemente, algo pasó. Y esas defensas sí están. Y generalmente son por enfermedades. Hay diarreas que te pueden hacer, que pueden durar mucho tiempo es más de 14 días, incluso meses, que pueden hacer que se pierdan unos tipos de proteína y dan unas enfermedades puntuales que nos bajan una defensa que se llama la inmunoglobulina A y puede predisponer a infecciones respiratorias, por ejemplo. Hay otras que son por síndromes puntuales que pueden hacer que nazcan desde muy pequeños con bajas defensas y que de hecho debuten con infecciones muy severas. O la conocida infección por VIH, que también es una de las causas de bajas defensas. Bueno, hay muchas preguntas de alimentación, mamás, pero bueno, acuérdense que este live y el tener aquí el doc el día de hoy, porque seguramente y ojalá compartamos muchas más veces, doc, para toda nuestra comunidad. El propósito es hablar de cómo fortalecer y ayudarnos con el sistema inmune, ayudar al sistema inmune de nuestros chiquitos. Entonces, de pronto ese tema lo tocamos después más a fondo porque yo sé que nos preocupa mucho. Doctor, qué placer es compartir con usted. Qué placer es encontrar profesionales que realmente conocen de este tema inmunológico, pero así al derecho y al revés, que nos haya logrado explicar qué es el HMO tan claramente, que nos dé ese parte de tranquilidad a las mamás, que nos anime a estar tranquilas con una etapa tan crucial, pero tan normal para los niños, que es entrar al jardín y toda la turbulencia que genera. Hay muchas mamás que se habrán perdido esos puntos claves que dijimos, así que me gustaría, Doc, que para despedirnos, para terminar, concluyéramos un poquito con esas ideas puntuales. Como se daba cuenta, muchas preguntas se repetían, pero que las vayamos concluyendo en unos puntos bien específicos que es importante que las mamás se lleven. No olviden, antes de que cerremos, que hay un premio al final para las mamás que se quedaron muy juiciosas conectadas, y también que las invito a que por solidaridad y empatía con otras mamás que también les angustia ese tema, pues compartan este live a quienes ustedes crean que le puedan interesar. Yo creo que lo más importante con el sistema inmune es ser muy juiciosos con la tarea. Entender que ojalá fuera un parto vaginal, sé que eso es ajeno a la voluntad de la mamá, porque muchas veces por temas médicos terminan en cesárea, y eso cambia un poquito como todo el proceso, pero bueno, finalmente la lactancia no lo va a cambiar por la vía que nazcan. Entonces lactar es lo más importante, muy juiciosos con la leche materna, independiente de la cantidad, la leche materna es 100% calidad. Entonces con la leche materna tenemos todo lo que necesitamos. Si no hay muchas ayudas, háblenle al pediatra para que les ayude. La parte de la vitamina D es importante, la parte de la guardería es importante, y yo creo que hablar de que definitivamente tener de pronto ayudas como las que nos pueden prestar los HMO en este sentido, desde el punto de vista inmunológico, que ahorita contamos con mucha ayuda en ese sentido, yo creo que puede ser una ayuda más a lo que estamos presentando. Sí. Pues doctor, muchas gracias por esa conclusión. Ustedes, bueno, aquí sigan dejando sus preguntas, porque seguramente ahí entre mamás también veo que se están respondiendo, y esa ayuda también es muy valiosa, como lo decía el doctor, también ese instinto, eso que nosotros creemos, ese aprendizaje, esa experiencia va a ser muy útil. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por esta paciencia. Por aquí me están avisando que ya quedó publicadísimo. Quien me está ayudando aquí todo este live está en la bio, está en la biografía de mi manual del bebé en el Instagram, por si ustedes de pronto lo quieren volver a ver. Recuerden que está durante 24 horas el en vivo, para que ustedes lo sigan viendo, lo sigan compartiendo, repitan, se devuelvan a todas las respuestas que nos dio el doc, y muchas gracias a ustedes por estar conectadas. Ese premiecito también que tanto les prometimos, ahí les vamos a dar un link también para que ustedes se enteren de cómo tenerlo. Gracias por estar de nuevo aquí conectadísimas, por esta horita que yo sé que es crucial para las mamás. Seguramente estarían ahí enloquecidas con bebés y todo, pero este tema realmente fue muy importante para nosotros. Gracias, doctor. A ustedes por invitarme. Chao. Chao.